Somos fieles a ustedes. Estamos aquí, mi compañera Victoria Prieto y quien les habla, Bully Jorge, al pie del cañón. Victoria, buenos días. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo llevas ese veranito? Con mucho calor. Con mucha calor, pero estamos aquí fieles a la cita de la línea de lo imposible. Eso siempre, aquí estamos. Bueno, pues con ese sonido de cabecera, que como siempre saludamos a nuestro Óscar Osquita, que cada vez me tiene más impresionado con ese nuevo programa que se emite aquí a través de Radio Faro. Nos pueden ver y nos pueden escuchar, ¿vale? Porque Radio Faro también emite en vídeo, en digital. ¿Y cómo contactar con nosotros? Porque recuerden ustedes que este programa, La Línea de lo Imposible, es gracias a ustedes y ustedes son los que nos proponen los temas. A través de Facebook, Radio Faro Canarias, a través de nuestro Twitter, @Radio Faro Sur, a través de nuestro correo electrónico info@radiofaro.es y a través de nuestro WhatsApp 685-284-84 y el último número no lo veo, 848. Podrán vernos a través de Facebook este fabuloso estudio que nos han fabricado aquí desde los controles de Radio Faro. Y hoy, una vez más, no podemos saludar a Neri Pérez porque la pobre sigue malita con esa garganta. Pero bueno, esperemos que desde aquí la saludamos y le mandamos una próxima recuperación. Empezamos la línea de lo imposible, como siempre, besitos para ellas, muah, 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 abrazos para ellos, plas, plas, plas. Qué animadito está. Bueno, pues nuestros queridos oyentes y videntes, después de 6 semanas... Un inciso. Doña Victoria, haga usted un inciso. ¿De dónde sacas esta energía a estas horas de la mañana, por favor? Bueno, hay que decirle dos cosas. Yo todos los sábados vengo... Yo que estoy dormida todavía. Los sábados yo vengo con mucha energía y también porque desde ayer soy un año más viejo, o sea que... Es verdad. Ya Muchas felicidades, ya son Willy. 51 y aquí seguimos. Hombre, y por muchos más. Victoria, como íbamos diciendo, Pero 6. mira, Dígame. la energía según se cumplen años se baja, ¿no? Bueno, pues yo seré como el hombre menguante, o sea que cada vez que voy siendo más viejo voy teniendo más energía. Vas teniendo más. O será que como cada vez hago menos cosas, pues me queda más energía para otras, o sea que... Ya está, ya he hecho el inciso. Bueno, inciso aparte, como íbamos diciendo, y disculpen, ve, ya al tener el año más, pues ya tengo tosecita de viejo. Sí. Fueron 6 semanas las que estuvimos hablando, o 6 programas las que estuvimos hablando de los antiguos astronautas. Para refrescar un poco la memoria, y además todo vino de aquella manera sin esperar, empezamos documentando la posibilidad que existía de que en la antigüedad seres de otro planeta hubieran visitado el planeta Tierra. Y a medida que fuimos avanzando en esa teoría, fuimos encontrando más cosas, y fuimos encontrando más cosas, y fuimos encontrando más cosas, y fuimos encontrando más cosas. Sí. Y el resumen de todo esto es que se encontraron lo que se llaman las tablillas sumerias. Ojo, esto no es una película de Indiana Jones, no la encontró Indiana Jones. O sea, arqueólogos del mundo encontraron las tablillas sumerias. Y se dice que las tablillas sumerias y todas las religiones del mundo están, menos la budista, están basadas en las tablillas sumerias. La historia que cuenta las tablillas sumerias al margen de la religión, ¿vale? Es la historia de que en este planeta llamado Tierra vinieron unos seres de otro planeta, que si no recuerdo mal lo llamaban los Anunnaki, corrígeme si me equivoco. ¿Vale? Y que vivían o tenían un alto, ¿cómo decirlo? O sea, que eran obsesionados por el oro, por decirlo de alguna manera. La tierra era rica en oro. Los seres que en ese momento habían aquí eran los Homo erectus. Cogen al Homo erectus, lo mezclan con ADN de ellos y crean el Homo sapiens, creando un salto evolutivo de millones de años. Millones de años. Efectivamente.
O sea, o sea, no se hubiera producido, digamos, tan pronto la aparición del Homo sapiens. El Homo sapiens ya un poco piensa y habla en esta tablilla sumeria, y vuelvo a repetir, al margen de la religión, nos cuenta casi la historia de la Biblia, pero sin ser religioso. Nos habla de que estos seres crean a dos Homo sapiens, ¿no? Sí. Que se llaman Adán y Eva. No era concretamente Adán y Eva, tenían otros nombres, sí. pero un poco esa es la historia. Y cuenta un poco la historia de Biblia, de que tiene unos hijos, de que Caín mata a Abel, de que después Caín... No, eso ya es de la Biblia, del Antiguo Testamento. Sí, pero bueno, un poco... Tienen leyendas sumerias, hay leyendas sumerias en las cuales hay mucha coincidencia del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento pues han cogido, se han basado en las tablillas sumerias para escribir su Antiguo Testamento. Bueno, y entonces la historia sigue hablando de la evolución del hombre... Y una pelea entre dioses, o entre dioses no, entre extraterrestres, por decirlo de alguna manera, vamos a llamarlo... los cuales los habitantes de la Tierra llamaban dioses por la tecnología que tenían. Uno de ellos se llamaba Satanael, de ahí viene el nombre de Satán o de Lucifer, que hace mención en la Biblia, que parece ser que realmente es un señor que se rebela contra los Anunnaki, o sea, vemos cosas, muchas similitudes que a nosotros nos hizo sorprender un poquito. Efectivamente. Y seguimos con la historia de evolución del hombre y en otras civilizaciones, en la maya, en la egipcia, algunas referencias a dioses con escafandras que al final pues se llega a pensar o se llega a creer que lo que ellos veían con dioses con esa forma pues eran seres extraterrestres. Efectivamente. Pero hoy vamos a hablar pues de las tablillas en sí encontradas, las tablillas sumerias. Vamos a hablar hoy vamos a hablar de la fuente, digamos, sí, no de la vida, exactamente, sino de la fuente, de dónde han salido esas tablillas esto, y que son hay muchas más tablillas. Las llamadas tablillas sumerias. Pero vamos a hablar primeramente vamos a ponernos en antecedentes con todas las tablillas en general, ¿vale? Las tablillas de barro, a veces también tablillas de arcilla, se utilizaron al menos desde el 6000 a.C., tablillas de Tartaria de la cultura de Vinca. Estas tablillas de la cultura de Vinca podrían ser incluso más antiguas, ya que según análisis del carbono 14, datan de 3000 a.C., pero hay consenso sobre su interpretación. Como medio de escritura se usaron tablillas de arcilla desde el cuarto milenio antes de Cristo en las civilizaciones sumeria, mesopotámica, hitita, minoica y micénica. Los caracteres sumerios cuneiformes eran grabados en tablillas usando un estilete. Se dejaban secar al aire o eran cocidas en un horno. Los primeros archivos eran colecciones de estos documentos de arcilla. Fueron el inicio de las primeras bibliotecas. En las culturas minoica y casi no lo digo, la escritura en tablillas se limitaba a registrar la contabilidad. En el verano del 2010, en el yacimiento arqueológico griego de Iquiena, se descubre la tablilla micénica más antigua encontrada hasta ahora y la más antigua del continente europeo. El texto, en lineal B, referido a algún tipo de fabricación por delante y una lista de nombres con unos números por la cara posterior. Puede haberse escrito entre 1450 o 1350 antes de Cristo. Fíjate, en el año 2010 se encuentran estas tablillas, o sea, es que todavía estamos descubriendo cosillas, la arqueología es así. ¿Y las tablillas sumerias? ¿Qué son las tablillas sumerias? ¿Qué dicen? ¿Dónde se encuentran las principales colecciones? ¿Quién las tradujo? Pues trataremos de responder a estas preguntas sobre un soporte de la escritura de los sumerios. Es más, incluso cómo se puede realizar una antigua tablilla. Pero el soporte por antonomasia de la escritura sumeria y de las lenguas antiguas del Oriente Próximo fue la tablilla de arcilla. La arcilla era un material muy abundante en Mesopotamia y fácil de trabajar, por lo que no debe extrañarnos que fuera
fuera el material preferido de los sumerios para poner por escrito su lengua. El escriba acostumbraba a utilizar toda la superficie de la tablilla de barro, imprimiendo caracteres ideográficos y useniformes tanto en el verso como el reverso de la misma, pero también en los bordes inferior, superior y laterales. Las tablillas circulares normalmente tienen escritos ejercicios escolásticos. En la primera línea escribía el maestro y en la segunda el alumno copiaba el mismo texto. Otra opción es que el maestro escribiese en el anverso y el alumno en el reverso. El origen de las tablillas sumerias hay que buscarlo en la necesidad de los sumerios de registrar operaciones administrativas, comerciales y económicas que aparecieron con la complejidad social que poco a poco alcanzó la sociedad sumeria. Las primeras tablillas de la cultura sumeria se documentaron en torno al 3300 a.C. en la ciudad de Uruk. Sin embargo, estas tablillas no han podido ser traducidas, pues recogen signos pictográficos que recogen ideas. Tradicionalmente se ha considerado las tablillas encontradas en el nivel 4 de Uruk, las más antiguas de la humanidad, aunque en los últimos tiempos, y hay quien lo pone en duda y piensa que los signos de la tumba de Abidos en Egipto. Aunque pudiera parecer lo contrario, la arcilla es un gran material para la construcción y como soporte de escritura. De ahí que no la encontremos a lo largo de toda la historia antigua de Mesopotamia. Y es que la arcilla es una materia prima de buena calidad, más aún si cabe en una zona donde escaseaban los recursos. La arcilla es un buen aislante térmico en cualquier época del año y se cuida bastante, duradera. Para escribir sus textos, los sumerios necesitaban arcilla húmeda y un cálamo. Obtener la arcilla ya hemos visto que no era problema, y el cálamo tampoco, porque las cañas abundaban en Mesopotamia. Con la arcilla húmeda la moldeaban hasta obtener la forma deseada y el cálamo, al estar la arcilla blanda, lo hacían incidir sobre la arcilla y hacían un círculo. De esa forma representaban los números, por ejemplo, el signo 0 equivalía a 10, pero si hacían incidir el cálamo sobre la arcilla y lo desplazaban, entonces obtenían los característicos signos de la escritura cuneiforme propia de Mesopotamia. Las tablillas grandes eran las más complicadas para escribir, porque la arcilla se iba secando y se ponía dura, por lo que no sería posible imprimir el cálamo sobre ella. Para solucionarlo, los escribas sumerios debían tener al lado un cubo de agua en el que introducir las tablillas para humedecerlas cada cierto tiempo. Una vez acabadas, las tablillas se dejaban secar al sol para que se endureciesen. Si el contenido era muy importante, las tablillas se podían cocer y así se harían más resistentes. Gracias a ejemplos de archivos posteriores, sabemos que las tablillas sumerias se colocaban en cestas o estanterías, de la misma forma que colocamos nuestros libros actuales. En el lateral de la tablilla se escribía el título, un pequeño resumen de lo que trataba la tablilla o de las primeras palabras. Es por ello que a varios de los antiguos textos sumerios se los conoce por la primera frase del relato. Se han conservado pocas cestas, lo que sí se ha encontrado con mayor frecuencia son etiquetas, pequeñas tablillas donde se escribía un resumen del contenido de las tablillas de una determinada cesta. Los sumerios pusieron por escrito en tablillas multitud de textos literarios en los que se recogían hechos míticos, proverbios, leyendas, cuentos o lamentaciones por la caída de una ciudad. De todos ellos probablemente lo más conocido sean los pertenecientes al ciclo mítico de Gilgamesh. Aparte de Gilgamesh, otros textos literarios sumerios bastante bien conocidos como Emekar y el Señor de Arata, La maldición de Akkad, Descenso de Inanna a los infiernos o Los lamentos por la caída de Ur. Estos tipos de textos suelen mezclar hechos históricos con otros pertenecientes al campo de la leyenda, pero nos sirven para conocer la existencia de diversas clases sociales, la importancia de la religión en el mundo sumerio o aspectos tan curiosos como que a las armas de los personajes más distinguidos se les daba un nombre propio y tenían propiedades mágicas.
En la literatura sumeria y acadia abundan los textos narrativos en los que el protagonista es un héroe o un dios, y en donde el argumento gira en torno a una serie de aventuras, batallas entre ciudades, viajes a lugares lejanos y exóticos, visitas a sitios inaccesibles o encuentros con monstruos. Afortunadamente, para los protagonistas de estas aventuras, siempre suelen tener consigo un arma de carácter ofensivo y con atributos especiales vinculados a fenómenos atmosféricos y poderes mágicos. Así, por ejemplo, el mítico Lugalbanda poseía un arma alargada y cortante llamada Niri, que le permitía hablar con los muertos. El dios Ninurta poseía a Sarur, una especie de masa con atributos zoomorfos relacionados con el león y el águila, la cual era capaz de provocar tormentas e inundaciones, detectaba y advertía a Ninurta de la llegada de un peligro inminente, y además era capaz de obtener el apoyo de los dioses para derrotar a su enemigo. A mí esto me recuerda a Thor, ¿qué quieres que te diga? Por su parte, Nergani tenía a la Sebetu, un conjunto de almas personificadas que poseían poderes en el terreno meteorológico y el fuego. Muchas de las tablillas conocidas recogen textos de carácter legal, esenciales para conocer el funcionamiento de la administración en época sumeria. Entre los textos legales más antiguos conocidos se encuentran las reformas de Entemena o las de Urukanjina y el código de Ur-Nammu. Sin embargo, es posible que existiese un código conocido en todo el mundo sumerio que se iría adaptando a la situación y el territorio. Para la posible reconstrucción de este código son muy importantes 3 tablillas del Museo de Filadelfia y otros documentos sumerios aislados. Las tablillas de Filadelfia, publicadas a comienzos del siglo XX, recogen leyes relativas a mujeres embarazadas, relaciones entre padres e hijos, dotes, herencia, castigo o artículos referidos a derechos de los patronos y los esclavos. Varias tablillas sueltas hablan sobre la venta de personas, ruptura de noviazgo, sanciones, etc. Esto nos hace pensar que los tribunales sumerios debieron tener una gran actividad. Una gran importancia tienen las tablillas que recogen sentencias de las que se extrae que cada ciudad sumeria tenía su propio derecho específico. En este sentido, son muy relevantes las sentencias de las terceras dinastías de Ur, que permiten estudiar la praxis jurídica en los últimos siglos del tercer milenio antes de Cristo. Las tablillas de los sumerios no solo recogen textos literarios o legales, también realizaron documentos de carácter matemático. Fue Francois Turean el primero en darse cuenta en descubrir que los sumerios utilizaban un sistema de numeración sexagesimal, pero es que además los sumerios eran capaces de realizar complejas operaciones matemáticas. Se han encontrado tablillas que solo contienen datos numéricos, normalmente ordenados en columnas. Se trata de tablillas numéricas similares a nuestras tablas de multiplicar actuales. Otras, en cambio, recogen el enunciado al principio de la tablilla seguido de operaciones matemáticas que intentan solucionar el problema planteado en el enunciado. Son las conocidas como tablillas de problemas. Y es que los sumerios no solo inventaron la escritura, sino que también realizaron los primeros progresos en el conocimiento de la aritmética, la teoría de los números o las ecuaciones algebraicas. El número más importante de textos sumerios se ha obtenido en las excavaciones de Nippur, en donde, entre otras, se encontró una tablilla sumeria de la creación. Pero son muchos los yacimientos que han proporcionado tablillas escritas que hoy día pertenecen a instituciones públicas o privadas. Además de las múltiples tablillas cuneiformes aisladas o en un grupo que se exponen en múltiples museos, existen colecciones de tablillas sumerios que forman parte de una colección concreta, particular o pública. Vamos a hablar de algunas de estas colecciones de tablillas de arcillas sumerias más importantes que existen hoy en día. Colección de tablillas sumerias en el Museo Británico. El British Museum posee hoy en día una de las más importantes tablillas
cuneiformes que existen. Según los cálculos que el propio museo hace en su web, entre sus fondos se encuentran unos 130.000 textos, de ellos unas 30.500 son tablillas de la época sumeria. En concreto, 500 tablillas y fragmentos de estas pertenecen al periodo predinástico, 3200-2500 a.C., procedente de Ur y de Fara, y 30.000 de la tercera dinastía de Ur, procedente de Lagash, Uma, un pequeño montículo muy cerca de Nippur. Lo más importante de esta colección del Museo Británico es que se encuentra abierta al estudio de cualquier investigador, favoreciendo de esta manera el conocimiento y traducción de las tablillas sumerias. Pero también tenemos tablillas sumerias en el Museo del Louvre. Al igual que el Museo Británico, el otro gran museo europeo cuenta con un importante número de textos cuneiformes entre sus fondos. Entre estos se encuentra un número importante de tablillas sumerias de época predinástica de la tercera dinastía de Ur. Incluso posee tablillas de los primeros estadios de la escritura, cuando todavía se trataba de signos pictográficos. Colección del Borstage de Berlín. Debido a la gran labor investigadora que los alemanes han llevado a cabo en Oriente durante todo el siglo XX, el Museo del Próximo Oriente de Berlín posee una importante colección de objetos sumerios, si bien los objetos más impresionantes a ojos del visitante son los procedentes de Uruk y sobre todo de Babilonia. Entre sus fondos se encuentran varias tablillas sumerias. Y bueno, y con esto y un bizcocho nos vamos a los consejos publicitarios de Radio Faro. Gabinete multidisciplinar, claves, servicios personalizados de pedagogía, logopedia, psicología, supervisión psiquiátrica, atención temprana, estimulación cognitiva para adultos y mayores, además de diversidad de talleres. Ven a conocernos, estamos en la Avenida de la Unión, número 129, Casa Pastores, o llámanos al 652 80 62 93, 652 80 62 93, Gabinete multidisciplinar, claves. Sex Shop Hot Garage, tu tienda erótica en Maspalomas, donde encontrarás todo lo que necesitas para jugar con o sin pareja, romper con la monotonía, realizar tus fantasías. Déjate seducir y sorprender en el Sex Shop Hot Garage, en el Centro Comercial Jumbo, tercera planta, o visita nuestra web sexshophotgarage.es. Accesorios Atlántico, venta y distribución de artículos para carpinterías de aluminio, cerrajerías y ferreterías. Nos caracteriza la inmediatez de distribución y la calidad de nuestros productos. Accesorios Atlántico, en calle Invierno número 30, Hoy Andrea, Las Palmas, teléfono 928 67 70 19. Accesorios Atlántico. Chacha, Carmenza, ¿conoces el Bar Playa? Dice que tienen pescaditos frescos, paella, chocos fritos, calamares y ensalada. Y todo en un agradable ambiente familiar junto al mar. ¿Que dónde está? Ahí abajo en el Pajar. El Bar Playa está en el Pajar, en Arguineguín. Y mira, si te dicen que vaya los jueves, no vayas, muchacha, que los jueves está cerrado. El Bar Playa en el Pajar, Arguineguín. Está en la tierra. En el entorno de la Reserva Natural de las Dunas y Playa de Maspalomas, para disfrutar del descanso y el ocio en compañía de tu pareja o en familia, encuentras los apartamentos Duna Oasis Maspalomas, a pocos metros de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas. Apartamentos Duna Oasis Maspalomas. Haz tus reservas al 928 142 262. Ven a pasear, ven a disfrutar, ven a comprar a Vecindario Paseo Comercial. Y podrás ganar hasta 4.000 euros en premios en 2 sorteos. Uno el 28 de agosto y otro el 25 de septiembre.
De verano en vecindario, tus compras en la zona comercial abierta de vecindario tienen premio. Organizado por la Asociación de Empresarios de Vecindario Ascoibe, colabora la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Santa Lucía y financiado por la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria. Restaurante La Proa Casa Reyes, junto al mar, en el centro comercial Playa de Menoneras. Te ofrecemos las mejores paellas y el pescadito fresco de nuestro litoral canario. Gofio escaldado, ensaladas de tirajana y nuestra extensa carta típica canaria. Restaurante La Proa Casa Reyes, disfruta de la buena mesa en nuestra magnífica terraza. Haga sus reservas en el 928 14 2403. Restaurante La Proa Casa Reyes. Sabemos que no son buenos tiempos para la economía de las familias. Todo esto que estamos viviendo nos está llevando al límite de nuestras posibilidades. Pero tienes que saber que no estás solo. En Gran Canaria hay alguien que puede ayudarte económicamente. Credimotor Canarias te ofrece dinero prácticamente al instante para que afrontes necesidades urgentes y solo con el aval de un vehículo. Tu coche, una moto, un furgón, no te piden nómina. Da igual que estés en alguna lista de morosos. Credimotor Canarias es la solución más rápida y fácil. Visítanos en la avenida de Ansite número 6 en el cruce de Arinaga, en Agüimes, y comprueba lo sencillo y rápido que es. Llámanos y pídenos cita o infórmate en el 619 86 83 85 o en el 928 18 30 68. No estás solo, cuentas con Credimotor Canarias. Dinero al instante con solo el aval de un vehículo. Llámanos 619 86 83 85 o 928 18 30 68. Gran Canaria Ópticas, somos expertos en la salud visual. Contamos con una gran variedad de gafas de diferentes marcas a precios especiales. Gran Canaria Ópticas, acérquese a conocernos. Su vista se lo agradecerá. Nos encontramos en Vecindario, Bellavista y en el Centro Comercial Ronda en San Fernando de Maspalomas. Síguenos en Facebook como Ópticas Gran Canaria. Casa Pueblo Comida para llevar. ¿Qué te apetece hoy? ¿Ensalada, empanada uruguaya, unas croquetas, pescado o carne? En Casa Pueblo te lo preparamos. Y si tienes una comida o evento que celebrar y además quieres que sea temático, te lo organizamos. Pídenos presupuesto sin compromiso al 617-948791. Y también para pedidos, 617-948791. Casa Pueblo, en la calle Guayana número 19, en el tablero de Maspalomas. Abrimos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Síguenos en Facebook, Casa Pueblo. En la línea de lo imposible, todos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, ovnis, parapsicología, criminología, casos sin resolver. Willy, Jorge y Victoria Prieto en la línea de lo imposible. Todos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana en Radio Faro. Bueno, pues tras este breve receso con nuestros consejos publicitarios. Esa publicidad tan necesaria para que esta radio y otras tantas sobrevivan,
como tú siempre dices, y es verdad, Muy que bien. gracias a esos consejos Así me podemos gusta, subsistir. Me gusta que siembre escuela. Hombre, claro que sí, para que veas que te escucho. Que hay veces que parece que no, pero yo te escucho. ¿Me escucha? Yo ¿Me sí, oye? yo te oigo, te escucho. No es que te oiga, te escucho. Oír, yo puedo oír muchas cosas. Otra cosa es lo que escuche, que es diferente. Bueno, Victoria, para el que se incorpora ahora al programa, antes Sí. de que no escuchó antes de nuestros consejos publicitarios, estamos hablando de esas tablillas, esas increíbles tablillas sumerias, Ujú. que se han encontrado muchas, además datadas de muchísimos años. Se han encontrado muchas, de las todavía quedan muchas por encontrar, porque por lo que estoy viendo... En el año 2010 se descubrieron otras tablillas, exactamente, que datan también de 3.000, 3.500 años antes de Cristo. Todas las tablillas se han descubierto pues, en excavaciones arqueológicas, que yo apoyo esas subvenciones porque queda muchísimo por descubrir. Fíjate, en pleno siglo XX también se descubrieron las... lo tenía en la punta de la lengua, cuidado. Abre la lengua, que te Los la leo. escritos del Mar Muerto, perdón. Los escritos del Mar Muerto se descubrieron en pleno siglo XX y data pues eso de hace unos 2000 años más o menos, porque están hablando, muchos de ellos, los escritos del Mar Muerto están hablando de la época en la que vivió Jesucristo, etcétera. Pero la arqueología, hay mucha arqueología por ahí y yo pienso que sí, que es bueno esas subvenciones a los arqueólogos que están haciendo ese trabajo para saber más de nuestra historia. Tablillas sumerias que, según las traducciones, las que se han podido traducir, Sí, porque no todas, por lo que estamos viendo. en una nos encontramos, como hemos visto, problemas matemáticos, en otra nos encontramos leyendas, cuentos, historias, pero y en otras nos hemos encontrado lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estas últimas 6 semanas, la historia de la humanidad. También de eso se han encontrado. Te estábamos hablando ahora mismo de todas las colecciones que hay por todo el mundo, colecciones de estas tablillas. Los museos, como hemos visto, el de Inglaterra está expuesto para que puedan ser consultadas y puedan ser traducidas y estudiadas estas tablillas. Y bueno, es que queda todavía mucho por Hemos descubrir. visto que está en el Museo Británico, está en el Louvre, están en Berlín. Están en Berlín. ¿Dónde más hay colección de tablillas, Victoria? Pues luego está la colección Sone, que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el coleccionista noruego Martin Sonnen se ha ido formando la colección privada de manuscritos antiguos más importantes del mundo. Su colección tiene más de 13.000 ejemplares procedentes de los más de 100 países diferentes y más de un centenar de lenguas. Entre estos manuscritos, lógicamente, se encuentran varias tablillas sumerias, de las que más destacada es un ejemplar del código de Ur-Nammu. Qué pena que una colección tan grande esté en manos de un privado, ¿no? También, no sé si no dice nada, si está expuesto, no está expuesto, si se puede consultar, si no se puede consultar, pero las colecciones privadas, por lo visto, son privadas. Son privadas. Colección Lippmann, colección compuesta por 339 tablillas de carácter administrativo. De ellas, 338 están escritas en lengua sumeria y tan solo una en acadio. Todas proceden de excavaciones ilegales, por tanto es difícil saber su procedencia geográfica y cronológica. Sin embargo, el contexto de ella hace que podamos pensar que fueron redactadas a mediados del tercer milenio antes de Cristo en la ciudad de Abad. En la actualidad, las tablillas de la colección Lippmann, todas de pequeño tamaño y dejadas secar al sol, se encuentran, fíjate tú qué curioso, en la Real Academia de Historia de Madrid. O sea que la tenemos bien cerquita. Lo que no sabemos si tenemos acceso o facilidad Y como para poder estudiarla. Como están diciendo, bueno, por lo menos estarán en la Academia de la Historia de Madrid, pero están diciendo de que fueron encontradas ilegalmente, ¿vale? En una arqueología, una exploración arqueológica ilegal. Efectivamente. La colección del Museo de la Abadía de Montserrat, la colección sobre el Antiguo Oriente del Museo de la Abadía de Montserrat, es la más numerosa e importante de España.
Entre sus objetos, unos 1.150 entre tablillas, ladrillos y iconos con una inscripción cuneiforme, la mayoría de ellas tablillas sumerias de la tercera dinastía de Ur. La colección comenzó a formarse desde el primer momento con los objetos traídos por el padre Bonaventura Ubach durante su viaje a Tierra Santa entre 1906 y 1910, pero de este primer viaje apenas trajo un par de tablillas cuneiforme. Sin embargo, la colección de documentos sumerios se incrementaría sobremanera en la siguiente década, mientras Bonaventura Ubach estuvo residiendo en Roma, pero sobre todo durante un viaje del monje benedictino a tierras mesopotámicas, cuando entre 1922 y 1923 compró en Irak la mayoría de los documentos que hoy se guardan en Montserrat. Cuneiform Digital Library Inactive, conocido simplemente como CDLI, se trata de una biblioteca digital de iniciativa internacional con investigadores de la Universidad de California, el Instituto Max Planck o el CNRS francés, entre otros. El CDLI no solo recoge tablillas sumerias, sino documentos cuneiformes de distinta procedencia y época. El proyecto comenzó en 1998, pero fue a partir de 2000 cuando empezó a digitalizar las colecciones de textos cuneiformes de diferentes instituciones europeas y americanas, gracias a lo que hoy en día se puede consultar en línea. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes y videntes que si desean consultarlo en línea, tienen que acceder al Cuneiform Digital Library Initiative, más conocido como CDLI. Bueno, es más fácil como poner traducción de los textos sumerios en Google y te sale. Y te salen. Exactamente. Lo los único, tienes que sumerios. Darte de alta, es gratis, te registras, te das de alta. Y Pero puedes ¿accedes a los textos o a las traducciones a las de los traducciones. mismos? Entonces, puedes acceder a las traducciones, Pues ¿vale? mira, pues si alguno de nuestros oyentes y videntes se ve De todas en formas. la iniciativa de entrar, pues oye, puede mirarlo y puede leerlo. Exactamente. De todas formas, también hay una serie de libros escritos, ahora mismo no me acuerdo del nombre del señor, ya fallecido, un escritor que se dedicó a investigar los escritos sumerios, a informarse sobre todas las tablillas, traducciones, etcétera. Y tiene varios libros que también se pueden consultar a través de internet, que la verdad están interesantes. También está Database of New Sumerian Text. Sus siglas son BDTNS, esta base de datos de textos neosumerios del siglo XIX a.C., del siglo XXI a.C., se encuadra en la misma línea que el CDLI. De hecho, ambas iniciativas colaboran en la realización de esta base de datos del FESIC español dirigida por Manuel Molina. La BDTNS ofrece un catálogo de todos los museos, instituciones, casas de subastas y colecciones privadas organizados por países. Llama la atención que prácticamente todos los países de Europa poseen tablillas neosumerias. En esta base de datos se ofrece una imagen de la tablilla, el texto transliterado, procedencia, museo o colección a la que pertenece y las referencias bibliográficas que existen sobre la misma. Pues mira, también una guía de consulta sobre las tablillas sumerias. Efectivamente. Está la fascinación con todo lo relacionado con los sumerios, que hoy en día que la exitosa artista conceptual Jenny Horser realizó en los últimos años una reproducción en mármol a tamaño mucho mayor que el original, 9 metros de ancho por 3 de largo, de la tablilla del mito de la creación sumerio que se encuentra en el Bodelsteise de Berlín. La obra artística fue concebida para exponerse en un nuevo museo del Louvre de Abu Dhabi, junto a otros dos textos, los ensayos de Montaigne y Muqaddima de Ibn Khaldun. En un artículo sobre los sumerios y su escritura, es obligado mencionar al escritor Zacharias Sitchin.
ya nos suena Ya este hemos hablado nombre. de ellos, de él, sí. Fue uno de los escritores de la teoría de los astronautas. Y sus propuestas de que los sumerios tienen una procedencia extraterrestre, lo que explicaría sus conocimientos en el ámbito de la astrología, arquitectura o escritura. Sitchin dedicó una buena parte de su vida a traducir tablillas sumerias y publicado obras de éxitos como el conocido El libro perdido de Enki. Pero cualquier persona que se adentre en el estudio de los sumerios se dará cuenta de que las teorías de este autor en las que relaciona las tablillas sumerias con los Anunnaki y el planeta Nibiru no tienen ningún fundamento científico. Los escritos que ha hecho este señor. Los escritos, a ver, vamos a ver, este señor tradujo las tablillas. En las tablillas hemos dicho que ahí se escribieron sobre cosas que pasaban del día a día, hay mitos, hay cuentos, hay leyendas de los sumerios, etcétera, como ahora vamos a hablar de ellos. Este señor lo ha cogido y lo ha leído al pie de la letra, ¿vale? Y él ha creado y ha generado su interpretación, a lo cual lleva a la teoría, pues claro, pues muchas personas, vamos a ver, lo que el ser humano busca es, lo primero se hace la pregunta, ¿de dónde? Y luego, pues, si alguien le da una teoría que le puede coincidir a lo que él está preguntando, le está respondiendo, te la crees o no te la crees, pero eso ya depende. Tienes que escuchar más cosas, leer más cosas, informarte. Pero bueno, hay gente pues que cree en esto, que efectivamente. Entonces, si te responde a esa pregunta, pues tú mismo, ¿vale? Entonces este señor pues creó su propia teoría, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de 6 programas. De 6 programas. Que no quita que te haga preguntar, ¿efectivamente existieron? Efectivamente, y eso lo sabe la comunidad científica, hay un salto, ¿vale? Tenemos un salto en la humanidad del Homo erectus al Homo sapiens. Lo que tenían que haber sido millones de años se hizo en 400, 500.000 años. O sea, tenemos un salto porque no se han descubierto esos esqueletos, esos restos, ¿no? Pero... Y lo que nos queda por descubrir todavía. Efectivamente, y lo que queda. La literatura sumeria es la literatura más antigua del mundo. Los sumerios idearon el primer sistema de escritura, comenzando con logogramas cuneiformes, que evolucionaron a un sistema de escritura silábico. El idioma sumerio se mantuvo en uso oficial y literario en los imperios de Acadio y Babilonio, incluso después de que la lengua hablada desapareciese de la población. La alfabetización estaba extendida y los textos sumerios que copiaban los estudiantes ejercieron posteriormente una influencia en la literatura babilónica. La literatura sumeria no ha llegado hasta nosotros directamente, sino que ha debido de ser redescubierta a través de la arqueología. No obstante, los acadios y babilonios recibieron un gran aporte de la herencia literaria sumeria, cuyas tradiciones contribuyeron a extender por Oriente Medio, aportando, influyendo en gran medida la literatura que surgiría en dicha religión, incluyendo la Biblia. El diluvio mesopotámico es un episodio del poema épico de Epopeya de Gilgamesh. Cuenta la leyenda que hubo una época en que los dioses vivían junto a los humanos en la ciudad de Supak. Estos decidieron un día acabar con la raza humana con una inmensa inundación. Pero Ea, Enki, tuvo piedad y a través de las paredes de la choza de Ubnatim le dio orden de destruir su casa, construir un barco y subir a todas las especies vivientes conocidas. La tierra fue asolada por una tempestad que duró 6 días y 6 noches, hasta que el 7º todo se calmó. Ubnatim se asomó desde su barco y vio como toda la humanidad se había convertido en arcilla, y como en el paisaje solo emergía el pico del monte Nisir, lugar donde estaba posada el arca. Después de una semana, un Tarzín solo soltó una paloma que volvió. Después soltó una golondrina que también volvería. Por último soltó un cuervo que no volvió, indicándole que las aguas habían bajado, ya que el pájaro había encontrado un lugar donde posarse.
Solo entonces salió del arca, hizo una libación y quemó como ofrendas cañas y maderas de cedro y mirto. Al fracasar el plan del diluvio ideado por Enlil, este se enfureció y se quejó a Ea, Enki. Pero Ea defendió su causa y la de los hombres de tal forma que Enlil se emocionó y bendijo a Unnastin y su mujer, los cuales, según palabras de Enlil, desde ese momento serían semejantes a los dioses. Aquí me está contando la historia de Noé, pero bueno. Tú sigue, ya lo hemos leído, sigue. El poema de Gilgamesh no cuenta las causas de este diluvio, pero de las muchas versiones mesopotámicas que hay de este relato, existe una, la de Altrajis, que sí nos narra dichas causas. Al parecer, antes de la existencia del hombre, los dioses trabajaban la tierra, pero esto les costaba mucho y se quejaban hasta el punto de que algunos llegaban a rebelarse. En ese momento, Ea propone la creación del hombre para que realice el trabajo de los dioses. Primeramente, se creará un hombre y posteriormente 14 más, 7 hombres y 7 mujeres. Sin embargo, la humanidad comenzó a multiplicarse y el ruido que hacía era cada vez mayor, de tal forma que Enlil no podía dormir. Intentaron reducir su número con una epidemia y con una sequía, pero ni de esta manera conseguían los dioses reducir notablemente el número de hombres. Y entonces inventaron el COVID. Como último recurso, se decidió convocar el diluvio. Pero el COVID ha sido una broma. Sí, pero vamos, leyendo lo que estamos leyendo, pues bueno. Bueno, pues esto vemos que es muy parecido. Lo que están relatando esta tablilla sumeria es muy parecido a lo que se dice en el Antiguo Testamento del Gran Diluvio. Pero es que ahora también tenemos otro gran parecido con el paraíso. Los sumerios nos hablan de una región donde no había dolor, vejez ni sufrimiento. Una región donde el león no mata, el lobo no se apodera del cordero. Esta región era conocida con el nombre de Dilmun, que actualmente sabemos que se corresponde con el actual Bahrein. Aquí vivían en paz y felicidad los dioses hasta que Enki cometió un terrible pecado. Se comió las 8 plantas engendradas por la diosa Nishuhar. La diosa, en castigo, lanzó una maldición que provocó los dolores que antes mencionábamos a Enki. Vemos aquí un paralelismo evidente con el acto de Adán y Eva, quienes desafiaron a Dios probando el fruto del conocimiento. Adán y Eva y Enki fueron castigados por ello y tras este acto se puede afirmar que acabó la etapa de la inocencia de la humanidad en un hipotético paraíso. Sargón fue uno de los grandes reyes y militares de Mesopotamia. Partiendo de Kish, logró unificar las regiones de Sumer y acá unificando Mesopotamia por primera vez en el Imperio Arcado. Y cita un texto de la tablilla. Mi madre, la gran sacerdotisa, me concibió y me trajo al mundo en secreto. Me depositó en una cesta de juncos cuyas rendijas tapó con betún. Me arrojó al río sin que yo pudiese salir de la cesta. El río me arrastró, me llevó hasta la casa de aquí, el aguador. Aquí el aguador, sumergiendo su cubo, me sacó del agua. Aquí el aguador me adoptó como hijo y me crió. Aquí el aguador me enseñó su oficio de jardinero. Cuando era jardinero, la diosa Ishtar se enamoró de mí, y así fue como ejercí la realeza durante 70 años. Así narra el nacimiento de Sargón, una tablilla redactada en Nínive, datada en el siglo VIII a.C., unos 1600 años posterior al reinado de Sargón, lo que atestigua el fuerte impacto que dejó su gobierno. Como se puede comprobar, es muy semejante al origen de Moisés y también el de Rómulo y Remo, todos ellos abandonados por su madre en una cesta en un río, encontrados por distintos personajes, un jardinero en el caso de Sargón, un porquero en el de Rómulo y Remo y una princesa egipcia con Moisés, donde son criados ajenos a su origen. Todos alcanzaron la grandeza, Sargón como emperador, Rómulo y Remo como fundadores de Roma y Moisés como profeta y libertador del pueblo hebreo.
Sumer, o la tierra de los reyes civilizados, fue un imperio que se desarrolló en Mesopotamia, actual Irak, alrededor del año 4500 a.C. Perdón. Los sumerios crearon una civilización avanzada con su propio sistema lingüístico y sus propias escrituras, arquitectura, artes, astronomía y matemáticas. Asimismo, su religión era compleja y estaba formada por cientos de dioses. Según los textos antiguos, cada ciudad sumeria estaba protegida por un determinado dios y se consagraba a él. Y mientras los hombres y los dioses convivieran juntos, los hombres fueron sirvientes de los dioses. El mito sumerio de la creación aparece relatado sobre una tablilla recuperada en Nippur, una antigua ciudad mesopotámica fundada aproximadamente en el año 5000 a.C. El mito de la creación de la tierra de Enuma Elish, según las tablillas sumerias, comienza así. Cuando en las alturas los cielos aún no habían recibido un nombre y la tierra firme por debajo aún tampoco tenía un nombre, y nada sino el Aspu primordial, su progenitor, y el caos, Tiamat, madre de ambos, sus aguas como un solo cuerpo se confundían, y los desechos del junco no se habían hacinado, el carrizal no había aparecido. Cuando ninguno de los dioses había sido traído al ser, ni designado con un nombre, ni decretado sus destinos, entonces sucedió que los dioses fueron formados en el seno de los cielos. Lamu y Lamu fueron traídos al ser. La mitología sumeria narra que en un principio dioses semejantes a los hombres reinaban sobre la tierra. Cuando llegaron a la tierra se encontraron con que había mucho trabajo por hacer y estos dioses se dedicaron a trabajar la tierra de forma incansable, cavando para hacerla habitable y extraer sus minerales. Cita la tablilla: cuando los dioses como los hombres llevaban a cabo la labor y padecían el trabajo duro de los dioses era grande, la labor era pesada y la angustia era mucha. Anu, dios de dioses, llegó a la conclusión de que estos trabajos estaban siendo demasiados duros. Su hijo Enki o Ea propuso crear entonces al hombre para llevar a cabo dicha labor, y así con la ayuda de su media hermana Ninki lo creó. Un dios se sacrificó y su cuerpo y sangre se mezclaron con arcilla. Con ese material fue creado el primer hombre, a semejanza de los dioses. Y cita: juntos habéis dado muerte a un dios y a su personalidad. Os he liberado de vuestro duro trabajo, he impuesto al hombre vuestro duro trabajo. En la arcilla, Dios y hombre permanecerán entrelazados, formando una unidad, para que al final de sus días su carne y su alma, maduradas en un Dios, por el parentesco de sangre, queda ligada a ese alma. Este primer hombre se creó en Edén, una palabra sumeria que significa terreno plano. En la epopeya de Gilgamesh, Edén se llama Jardín de los Dioses y está situado en algún lugar de Mesopotamia entre el río Tigris y el río Éufrates. En un principio los seres humanos no podían reproducirse, pero más tarde fueron modificados con la ayuda de Enki y Ninki. Por lo tanto, Adapa se creó como un ser humano completamente funcional e independiente. Esta modificación fue realizada sin la aprobación de Enlil, el hermano de Enki, iniciándose por ello un conflicto entre dioses. Enlil se convirtió en enemigo del hombre y las tablillas sumerias nos cuentan que los seres humanos sirvieron a los dioses, pasando muchas privaciones y sufrimientos. Adapa, con la ayuda de Enki, ascendió hasta Anu, quien fracasó al responder una pregunta sobre el pan y el agua de la vida. Para muchos entendidos resultan sorprendentes las similitudes entre estas leyendas y el relato bíblico de la creación de Adán y Eva. Y hasta aquí, estas son las tablillas sumerias, parte de lo que se ha traducido, de cómo dicen que está relacionado el Antiguo Testamento y muchas de las bases de las religiones con las tablillas sumerias. Y así se lo hemos contado. Y así se lo hemos contado. Pues esto ha sido nuestro programa de hoy. Va en relación con nuestros últimos 6 programas donde hablamos de los antiguos astronautas, o esa creencia de que esos dioses que venían eran antiguos astronautas. Todo ello nos llevó a las tablillas sumerias. Le hemos contado lo que dicen las tablillas sumerias, la similitud que hay no solo con la religión católica, sino con otras muchas religiones.
Y bueno, pues nosotros en nuestra línea de lo imposible seguiremos llevándole este tipo de informaciones, creíbles o no creíbles, pero yo a cada uno de ustedes que saquen sus conclusiones. Hombre, las tablillas sumerias están ahí, ¿vale? Eso es historia, es arqueología, se ha encontrado, están ahí. Están. Les recordamos, todo esto salió por un programa que ustedes nos propusieron. Recuerdo cómo pueden contactar con nosotros, ya lo digo rapidito porque nos vamos, a través de Facebook, @Radio Faro Canarias, a través de nuestro Twitter, @Radio Faro Sur, a través de nuestro correo info@radiofaro.es y a través de nuestro WhatsApp 685-284 848. Muy bien. Pues Victoria, nos despedimos hasta el sábado que viene. Saludamos a Neri Pérez, que esperemos que siga con esa recuperación y poco a poco y que pronto la tendremos aquí, que yo creo que no será antes del mes de septiembre. Que tengan un feliz fin de semana. Que tengan un feliz fin de semana y nosotros nos vemos en nuestra cita el sábado. Lo que viene. Te deseamos, Willy, cumpleaños feliz. En el día en que naciste, has sido siempre serás un anillo para todos, de inmensa felicidad. ¡Felicidades, Willy! Muchas gracias, Victoria.